Hola amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este tiempo de diálogo, este tiempo de estudio de la palabra de Dios y continuamos con la carta a los Romanos, hoy ya con el capítulo 16 de Romanos. Hemos hecho un recorrido breve, no exhaustivo por supuesto, de la carta de Pablo a los Romanos, tratando de sacar algunas de las lecciones tan maravillosas que encierra esta epístola que ha sido a lo largo de la historia del cristianismo tan significativa. Muchos teólogos dicen que sin la carta del apóstol San Pablo a los romanos, la reforma del siglo XVI no se hubiera producido y que otras epístolas del apóstol que también estudiaremos no serían, la iglesia actual, la iglesia cristiana no sería lo que es sin esas cartas. Así que llegamos al final de un recorrido, pero vamos a continuar y vamos ahora a centrarnos en el capítulo 16 de Romanos. Romanos 16 es un mensaje de amor del apóstol San Pablo a muchos miembros de la iglesia de Roma, personas cuyos nombres solo aparecen aquí, que a lo largo de la historia del cristianismo no aparecen en ningún otro documento, pero que formaban parte de ese núcleo inicial de la iglesia de Roma y sostenían la iglesia de Roma. A esos cristianos Pablo se dirige diciéndoles algo muy significativo, que está al final del capítulo 16, pero yo voy a empezar con eso. Y es una promesa de victoria. Y el Dios de paz aplastará, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. San Pablo quiere afirmar en esos creyentes la seguridad de que este mundo dominado por Satanás a lo largo de los siglos llegará a su fin. Por eso dice, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Luego hay una doxología maravillosa a partir del versículo 25, que probablemente formaba parte de un himno antiguo en la historia de la iglesia cristiana. Y aquí Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí Pablo está hablando de un misterio que había sido encubierto desde los tiempos eternos. Es el plan de salvación, a lo que él se refiere en otra parte como el misterio de la piedad. Ese misterio de que Dios tomaría la naturaleza humana, viviría entre los hombres para salvarnos, que se había revelado ya en las escrituras de los profetas. El Antiguo Testamento hablaba de ese misterio, de ese plan eterno que desde los siglos estaba encubierto en Dios. El pecado no tomó de sorpresa a Dios. Si bien Dios no ordenó el pecado, ni mandó que existiera, Dios ya tenía un plan de contingencia para enfrentar el dilema del pecado y salvar al hombre de las nefastas consecuencias de decidir separarse de él. Así que ese plan que había sido ideado por Dios desde los siglos eternos, que estaba en el corazón de Dios, en la mente de Dios, era que el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad del Verbo, tomaría la naturaleza humana y vendría a salvar a la humanidad. A eso Pablo le llama el misterio encubierto desde tiempos eternos, que ahora dice, por las escrituras de los profetas y la predicación de los apóstoles, se había dado a conocer. El misterio se ha revelado. Dicho sea de paso, desde el punto de vista de los mensajes de la palabra de Dios, los misterios no son algo oculto que nunca se conocen. Los misterios de Dios son cosas que Él revela. Dios revela sus misterios, Dios nos da a conocer esos misterios. Por eso aquí habla de un misterio revelado. Y por eso encontraremos, cuando vamos al libro de Apocalipsis, que se habla de la revelación de Jesucristo, ese descorrer el velo de los misterios para que nosotros conozcamos más y mejor la voluntad y el propósito de ese Dios que nos ama entrañablemente y quiere salvarnos. A esa iglesia que finalmente alcanzaría la victoria sobre Satanás, a esa iglesia beneficiaria del misterio encubierto desde los siglos, se dirige Pablo. Y a partir del versículo 1 hace una serie de recomendaciones y habla de una serie de personas. Por ejemplo, versículo 1, os recomiendo además
nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Mirá qué interesante. Ya encontramos que Pablo se dirige a personas y empieza saludando a mujeres. No es extraño, que cumplían ministerios dentro de la iglesia apostólica. Aquí encontramos a Febe, que era servidora, diaconisa en la iglesia en Cencreas, en una localidad donde se había establecido una iglesia. El versículo 2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo. Esta mujer parece haber sido una gran colaboradora en la predicación del Evangelio y había sido un gran instrumento en las manos de Dios. Luego se menciona en el versículo 3 a otros personajes más conocidos, Priscila y Aquila, de los cuales se hablará también en la carta, en el libro de Hechos. Mis colaboradores en Cristo Jesús, otra pareja misionera, un matrimonio que había sido un gran instrumento en las manos de Dios. Dice el versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Luego menciona, saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila tenían lo que se llama una iglesia del hogar, una iglesia doméstica. Cabe recordar aquí que durante los primeros siglos del cristianismo, hasta el siglo IV, no hubo edificios donde los cristianos se reunieran a adorar. Es recién a partir del siglo IV que aparecen las construcciones de las primeras iglesias. Durante todo ese tiempo los cristianos se reunieron en diferentes lugares, en lugares al aire libre, en catacumbas, en casas mayormente. Las iglesias domésticas formaron parte de la gran red evangelizadora en el Imperio Romano en la antigüedad. Por eso menciona la iglesia de su casa. Dice a continuación, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, una de las primeras conversiones en Acaya. María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí hay un juego interesante de verbos en griego. Pablo está hablando de personas que habían evangelizado, que habían predicado. Se utilizan palabras como diaconía, palabras para hablar de personas que servían, como María dentro de la iglesia. Andrónico y Junia, que eran parientes de Pablo, versículo 7, muy estimados entre los apóstoles. Es interesante que este Andrónico y esta Julia, parece haber formado parte del grupo de los apóstoles. Las traducciones del versículo 7 muchas veces han querido cambiar la idea, pero aquí Pablo está diciendo que había un Andrónico y había unas Junias que también compartían el apostolado. Julia había sido llamada al apostolado. Así que encontramos que en la iglesia del Nuevo Testamento hay mujeres diaconisas, hay mujeres servidoras, mujeres que están al frente de iglesias, mujeres que han sido llamadas al apostolado. Y es que la iglesia que funda Jesús no era una iglesia misógina, no era una iglesia que excluía a la mujer del liderazgo y del servicio. Eso es fruto de la apostasía que va a vivir la iglesia muchos siglos después. Pero en esta primitiva iglesia, en esta iglesia naciente, la posición de la mujer estaba afianzada. Y no había ningún tipo de discriminación a la hora de servir y de liderar dentro de la iglesia. Dice a continuación el versículo 8, saludad amplias, amado mío en el Señor. El versículo 9 menciona un tal Urbano. Urbano probablemente fue uno de los principales dirigentes de la iglesia de Roma durante algún tiempo. Dice a continuación, saludad a Estaquis, amado mío. Versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, Aristóbulo, otra persona que se menciona. Luego el versículo 11 menciona dos parientes suyos que vivían en Roma. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Luego menciona dos personas, dos damas. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. La expresión trabajan aquí en el Señor quiere decir que se dedicaban al ministerio. Eran mujeres ministros dentro de la iglesia de Roma y servían como ministros. Por eso insisto, las mujeres en la iglesia apostólica no estaban discriminadas, las cuales trabajan en el Señor. Menciona a Pérsida, la cual ha trabajado también en el Señor, se había dedicado al ministerio. Menciona a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, a la cual Pablo sentía como suya. Luego menciona a otros cristianos, Asíncrito, Flegonte, Hermas, que probablemente él
o otro llamado Hermes junto con Patrobas, probablemente fueron personas que escribieron algunas cosas relacionadas con la iglesia primitiva. Se menciona luego a Filolijo, a Julia, a Nereo, a Olimpas, todas personas que formaban parte de la iglesia. Y dice, saludaos los unos a los otros con el beso santo, el ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Sabes, queridos hermanos? La iglesia compuesta por hombres y mujeres, donde nadie es superior a otro, donde hombres y mujeres están llamados a compartir los dones del Espíritu Santo. Es la gran creación de Dios, esa creación de Dios donde las diferencias desaparecen, donde no hay judío, donde no hay griego, desaparecen completamente las diferencias raciales. No hay bárbaro, no hay escita, no hay razas dentro de la iglesia, no hay libre ni esclavo, desaparecen las diferencias sociales, no hay varón, no hay mujer, desaparecen las diferencias de género. Esa iglesia que Cristo creó, que fue continuada por los apóstoles, es la iglesia que estamos llamados a reivindicar nosotros, a seguir construyendo nosotros, donde todos somos iguales y donde